5:18 de la mañana, Ciudad de México, 25 de enero de 2010. En el baño de un antro de la colonia Nápoles hay dos hombres parados frente al mismo mingitorio. Uno es el delantero más temido de la Liga Mexicana. El otro es operador del cártel de los Beltrán Leiva. 9 minutos antes, las cámaras del lugar habían registrado a un tercer sujeto afuera, en la banqueta, abrazando a alguien. Ese dato está en el expediente que citó la revista Proceso en febrero de ese año. Un dato menor: un hombre abrazando a otro en la calle. Nadie sabía todavía para qué iba a servir esa imagen. Adentro del baño hay una conversación de menos de 30 segundos. Y un disparo. Lo que pasa después ya lo sabes, o crees que lo sabes. Salvador Cabañas sobrevivió. La bala se quedó adentro de su cabeza y ahí sigue. Su carrera terminó esa madrugada. México lloró, le dedicó portadas, le hizo un partido de homenaje en el Azteca y después, poco a poco, dejó de mirar hacia allá. Esa es la mitad de la historia, la mitad cómoda. La otra mitad tiene 3 verdades que se fueron destapando una encima de otra durante 15 años, y cada una es peor que la anterior. La primera es que los que terminaron encerrados no fueron los que dispararon. La segunda es que el hombre que le metió una bala en la cabeza cumple hoy 36 años de condena por otra cosa, por narcotráfico, nunca por él. Y la tercera, la que casi nadie en México conoce, ocurrió en octubre de 2025, en un juzgado de Asunción, y no la firmó ningún narco. La firmaron sus 2 hijos. Antes de seguir te pido una cosa, este video dura casi 40 minutos y está construido para que llegues hasta el último minuto, porque el último minuto es el que nadie cuenta. Si esta historia te importa, suscríbete ahora, no por el canal sino porque Salvador Cabañas lleva 15 años siendo un titular de una sola línea y hoy vamos a devolverle la historia completa. Dale suscribir y quédate, se lo debemos, soy Fútbol Oculto y esta es la historia que nadie te contó. Para entender lo que se rompió esa madrugada, primero hay que entender lo grande que era el hombre que estaba parado en ese baño. Salvador Cabañas Ortega nació el 5 de agosto de 1980 en Asunción y creció en Itaúá, un pueblo de artesanas Iñandutí, a 30 kilómetros de la capital paraguaya. Su papá se llama Dionisio, su mamá, Doña Sabina. Casa de barrio, patio de tierra, un mango grande al fondo. La clase de casa donde el fútbol no es un hobby sino un boleto. Y él se lo sacó rápido. Debutó en el 12 de octubre de Itaúá con 18 años, un préstamo a Guaraní, de vuelta al 12, y en 2001 el salto, Audax Italiano, Chile, un delantero bajito, 1.73, sin físico de portada, con 2 cosas que no se enseñan. Cabeceaba como si midiera 10 centímetros más y le pegaba con las 2 piernas igual de fuerte. En 2003 llegó a México, Jaguares de Chiapas, un equipo recién nacido, sin historia, sin dinero, sin nada más que un delantero paraguayo que empezó a meter goles como si le pagaran por unidad. En el Clausura 2004, Jaguares ligó 17 partidos sin perder y todo Tuxtla se volvió loco. Chava terminó siendo el máximo goleador de la historia de ese club en apenas 3 temporadas, un club que hoy ya no existe. En 2006 lo compró el América, y ahí se convirtió en otra cosa. Hay que decirlo con claridad, porque el tiempo suaviza los recuerdos. Entre 2007 y 2009, Salvador Cabañas fue el mejor delantero del continente. Máximo goleador de la Copa Libertadores en 2007, con 10 goles. Máximo goleador de la Copa Libertadores otra vez en 2008, compartido con el boliviano Marcelo Moreno. 2 años seguidos siendo el hombre que más marcaba en el torneo más difícil de América. Un hat-trick al Flamengo en el Estadio Azteca. Goles al River de Argentina, al Santos de Brasil, al Colo-Colo, al Sporting Cristal. En 2009 llegó a su gol número 100 en el fútbol mexicano. Con el América cerró casi 100 goles en 160 partidos entre todas las competencias, según los registros del propio club. Se convirtió en el extranjero más letal que pisó Coapa y nunca fue campeón de liga. Ese detalle importa porque explica el tipo de cariño que le tiene la gente. Los americanistas conocen bien la sensación de ver a un hombre meter 30 goles al año mientras el equipo se cae a pedazos alrededor. Ahí se construyó el cariño, en los domingos en los que él cargaba solo con todo el peso del escudo. Le decían el mariscal, y en Paraguay era todavía más, porque en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, Cabañas fue el goleador de la albirroja. Paraguay clasificó tercero en Sudamérica, arriba de Argentina, con Gerardo Martino en el banco y con Chava como referencia de ataque. Justo Villar, el capitán de esa selección, lo dijo años después en una entrevista con ESPN. El Tata armaba todo el equipo y ponía a Salvador ahí, era la pieza que faltaba. Tenía 29 años, estaba en el pico exacto de su carrera. Y en enero de 2010 tenía 2 cosas encima de la mesa que casi nadie sabía todavía. La primera, un mundial en el que iba a ser titular. La segunda, según lo que él mismo contó años después en televisión mexicana, en el programa Vamos América,
un precontrato con el Manchester United. Con ese dinero ya había empezado a construir algo en Paraguay, un complejo deportivo en Villa Elisa, a las afueras de Asunción, canchas, vestuarios, la idea de una escuela para chicos del barrio. Le puso su nombre y su número, SC10. Era su seguro de vida para cuando se acabara el fútbol, y era también su forma de dejar algo plantado en la tierra donde había crecido descalzo. Acuérdate de ese complejo, de ese pedazo de tierra con canchas, porque 15 años después, esa propiedad va a ser el detonante de la peor traición de toda esta historia. El fin de semana del 23 de enero de 2010, el América viajó a Michoacán, Estadio Morelos, jornada 2 del torneo bicentenario. Monarcas Morelia le ganó 2-0 a las Águilas de Jesús Ramírez. Cabañas jugó completo y no marcó. Una semana antes, en el Azteca le había hecho goles al San Luis en la goleada 5-1 de la primera fecha. Esos fueron los últimos goles de su vida como profesional de primer nivel, y nadie en el estadio lo sabía. El sábado perdieron en Morelia, el domingo el plantel descansó, y el domingo por la noche, Salvador le dijo a su esposa que salieran. El bar quedaba en la colonia Nápoles, al sur de la Ciudad de México, sobre una avenida ancha por donde a esa hora ya no pasa nadie. Por fuera era discreto, por dentro era otra cosa. Cabía alrededor de 250 personas. Eso lo hacía exclusivo por definición. La lista de espera era el filtro. Por ahí pasaron Luis Miguel, Thalía, Alejandro Fernández. Pasó Bon Jovi. Pasó David Copperfield. El lugar llevaba más de 25 años operando con licencias en regla, según lo que declaró públicamente la propia empresa en marzo de 2010, cuando ya todo era escándalo. Y por ahí pasaba también la otra Ciudad de México. Carlos Fernando Cázares Ocaña, el gerente, al que todos llamaban Charlie, lo explicó sin adornos en 2025 en una entrevista con el periodista Rudy III. Los futbolistas eran clientes fijos, la farándula era clientela fija, y los hombres del narco también eran clientela fija, todos en la misma sala con la misma música a las mismas 4 de la mañana. Nadie preguntaba nada. Esa madrugada Salvador Cabañas llegó con su esposa, María Lorgia Alonso, y con su cuñado. Chava era habitual del lugar, tan habitual que, según contó Cázares, tenía una costumbre: llamaba al gerente y le pedía que saliera a recibirlo a la puerta porque los de la cadena de seguridad lo frenaban. Esa noche fue igual. Charlie salió a la banqueta, lo pasó, lo sentó. Y poco después llegó José Jorge Valderas Garza. Tenía 35 años, era de Mazatlán, Sinaloa. Le decían el JJ, aunque también respondía a el Batman y al Modelo. De cara al público manejaba una pequeña empresa de transportes. En los expedientes de la entonces Procuraduría era el operador de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, dentro del cártel de los Beltrán Leiva, encargado de mover producto en Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Y era cliente frecuente del Bar. Aquí conviene detenerse en un detalle que casi siempre se pasa por alto. Un mes y 9 días antes de esa madrugada, el 16 de diciembre de 2009, la Marina batió a Arturo Beltrán Leiva en un edificio de lujo de Cuernavaca. El cártel al que respondía el JJ estaba en pedazos, en guerra interna, con los mandos medio sueltos y sin control. Hombres armados, con dinero, con miedo y sin jefe. Uno de esos hombres entró esa noche al mismo bar que Salvador Cabañas. Según el expediente de la averiguación previa del que Reporte Índigo publicó extractos, en la mesa del JJ había más gente. Uno de ellos, un cliente asiduo llamado Alger Falcón, entró armado al local. El vigilante Edgar López Luna lo detectó, y la instrucción que recibió del gerente, según esas mismas declaraciones, fue de 3 palabras: ya pásalo. Un hombre armado adentro de un antro lleno, con permiso de la casa. A las 5:09 de la mañana, las cámaras exteriores registraron a Francisco José Barreto, alias El Contador, escolta del JJ, afuera del bar. Ese es el minuto exacto que documentó Proceso a partir del expediente. 9 minutos después, Salvador Cabañas entra al baño. Es un baño chico. 2 hombres apenas caben cómodos. Cabañas entra primero, detrás entra el JJ. Afuera se queda el contador con un acompañante. Vale la pena quedarse un segundo ahí porque ese es el segundo exacto en el que una vida se parte en 2. Un baño de antro a las 5 de la mañana, azulejo frío, el bajo de la música girando amortiguado desde el otro lado de la puerta como un latido. Olor a cloro y alcohol, un espejo con huellas de dedos. Adentro, el goleador del América 2 días después de perder en Morelia, con 29 años, con un mundial esperándolo en junio y un contrato inglés esperándolo en junio. Y a medio metro, un hombre de Mazatlán con una pistola en la cintura y un cártel deshaciéndose encima de él. Ninguno de los dos sabe quién es el otro. Eso lo sostiene el gerente hasta hoy. Eran 2 clientes frecuentes que jamás se habían cruzado en el mismo lugar. 30 segundos de conversación. De lo que se dijeron adentro hay 2 versiones, y las 2 merecen estar aquí. La primera es la que quedó asentada en la investigación
y la reconstruyó públicamente el reportero de Nota Roja Carlos Jiménez, C4, en su podcast Criminalmente. Según la declaración del encargado del baño, el JJ le reclamó a Cabañas por su falta de goles. El América había perdido 12-0 en Morelia. Chava le contestó de mala forma. Y ahí, según esa versión, el paraguayo cometió el error que le costó la vida que tenía. Cuando el narco sacó la pistola y se la puso en la cabeza, Cabañas lo retó a jalar el gatillo. Le dijo que lo hiciera. Creyó que era bravata. La segunda versión la cuenta el propio Salvador y la ha repetido en entrevistas durante años. Que el tipo se dio la vuelta, le preguntó si él era Cabañas y le soltó una frase sobre que los extranjeros les estaban robando a los mexicanos. Y que después vino la amenaza directa. Las dos versiones terminan igual. El JJ jaló. Y aquí aparece la primera casualidad brutal de esta historia. El arma era de calibre bajo. Lo explicó Jiménez a partir del seguimiento que le dio al caso desde el primer día. La bala entró, chocó contra el hueso del cráneo, hizo un recorrido en lugar de atravesar limpio y terminó alojándose hacia atrás. Le dañó el cerebro. No lo mató. Con un arma más grande, esta historia se acaba en el minuto 8 de este video. El contador declaró después, cuando lo capturaron en junio de 2010, que él venía entrando al baño cuando escuchó la voz del JJ anunciando lo que iba a hacer, que pensó que se iban a pelear, que entró, que los dos voltearon a verlo y que enseguida se oyó el disparo, que salieron y que un elemento de seguridad del bar les preguntó si le habían disparado, él dijo que sí y el de seguridad les contestó que se fueran. ¡Que se fueran! Esa frase, dicha por un empleado de seguridad a un hombre que acaba de confirmar un balazo, explica más del México de 2010 que cualquier estadística. El JJ salió caminando, nadie lo detuvo. Adentro, el gerente entró al baño y encontró a Salvador tirado, en un charco de sangre, con el impacto en la frente. Inconsciente. Le hablaba. Eso lo contó Cázares en 2025 y es uno de los detalles más difíciles de sostener de toda esta historia. Durante los primeros minutos, Salvador Cabañas estuvo despierto, con una bala adentro del cráneo. Llamaron a la ambulancia, desalojaron el lugar. El caos le sirvió al JJ para desaparecer, y en la ambulancia pasó algo que probablemente definió todo lo demás. Según el relato de Cázares, los paramédicos iban a llevarlo al hospital de Choco, el público, el que quedaba cerca. Él iba adelante, escuchó el destino y se metió. Dijo que era jugador del América y ordenó que fueran al Hospital Ángeles del Pedregal. Es su versión, la ha repetido en cada entrevista y hay que decirlo con esa etiqueta, es su versión. Pero la cronología la respalda. Cabañas entró al Ángeles del Pedregal poco antes de las 7 de la mañana. Habían pasado más de 90 minutos desde el disparo. Mientras tanto, en el bar ya estaba ocurriendo algo que iba a envenenar el caso durante 15 años. El baño se limpió, las cuentas de la noche, los consumos, los registros de quién estuvo en qué mesa fueron borrados del sistema. Las autoridades, según la reconstrucción publicada por el diario La Razón, pudieron entrar al lugar 4 horas después de los hechos. 4 horas. El arma nunca apareció. Nunca. Hasta hoy. Y en ese punto, el caso Cabañas dejó de ser un caso policial para convertirse en otra cosa. En un problema político. En el Hospital Ángeles del Pedregal operaron esa misma mañana. Los cirujanos tomaron una decisión que iba a marcarle el resto de la vida, dejar la bala adentro. Sacarla implicaba atravesar tejido cerebral sano, y el riesgo era mayor que el beneficio, así que le cerraron la cabeza con el proyectil todavía ahí, alojado hacia la parte de atrás del cráneo. Salvador Cabañas lleva 15 años caminando con esa bala en la cabeza. Sigue ahí mientras ves este video. Durante los primeros días hubo conferencias de prensa diarias. El neurólogo Ernesto Martínez daba los partes. El doctor Alfonso Díaz, jefe de los servicios médicos del América, daba los suyos. México entero se aprendió el nombre de 2 médicos que hasta esa semana no le importaban a nadie. Y los dos decían lo mismo con distintas palabras. Puede pasar cualquier cosa. El 30 de enero, 5 días después del disparo, Salvador abrió los ojos. Habló. Y habló en 2 idiomas, español y guaraní. Todavía estaba en terapia intensiva, todavía tenía el pronóstico reservado, y aún así le sonrió a los médicos y a su familia. La palabra que usaron todos los diarios al día siguiente fue milagro. Es una palabra que se gasta rápido en el periodismo deportivo. Esa vez estaba bien puesta. Pero había un problema. Cuando los peritos de la Procuraduría Capitalina llegaron al hospital para tomarle declaración, no pudieron hacerlo, y el neurólogo Martínez ya lo había advertido antes, el paciente no iba a recordar lo que pasó en ese baño. La lesión se llevó ese pedazo de cinta. La víctima principal del caso más mediático de México no podía contar lo que le hicieron. Escucha bien ese dato, porque la segunda verdad de este video va a volver a aparecer, y ahí es donde duele. En marzo lo trasladaron a Buenos Aires para rehabilitación, después a Asunción. Aprendió otra vez a caminar, a sostener un vaso,
a hilar frases largas. Las secuelas quedaron: pérdida parcial de la visión del ojo izquierdo, parálisis leve del lado izquierdo del cuerpo, y un cansancio que ya nunca se fue. Mientras tanto, en Sudáfrica pasaba lo que tenía que pasar sin él. Paraguay debutó en el Mundial el 13 de junio de 2010. El equipo de Gerardo Martino pasó primero su grupo, empató sin goles con Japón en octavos y lo eliminó en penales. 5 de 5 desde los 11 metros. Por primera vez en su historia, la albirroja entraba a cuartos de final de una Copa del Mundo. 3 de julio, Ellis Park, Johannesburgo, Paraguay contra España. Ese partido es de los más raros que se han jugado en unos cuartos de final. Al minuto 58, Piqué agarró a Óscar Cardoso dentro del área y el árbitro guatemalteco Carlos Batres marcó penal. Lo tiró Cardoso, lo atajó Casillas. En la jugada siguiente, Alcaraz derribó a David Villa y hubo penal para España. Lo tiró Xavi Alonso, marcó, y el árbitro ordenó repetirlo porque los españoles se metieron al área antes. En el segundo intento lo atajó Justo Villar. 2 penales en 2 minutos. Ninguno de los dos entró. Al 83, David Villa metió un disparo que pegó en un poste, cruzó la línea, pegó en el otro y entró. 1-0. España se fue a semifinales y después fue campeona del mundo. Paraguay se fue a casa con la mejor actuación de su historia y con una pregunta que todavía se hacen allá. Justo Villar, capitán de esa selección, la resumió después en ESPN sin dramatismo. Nunca se va a saber qué habría pasado con Salvador adentro, pero sabían perfectamente que él era el jugador que habían perdido. Un delantero que cabeceaba como pocos, en un partido que se definió por milímetros contra una defensa a la que había que ganarle por arriba. Salvador vio ese partido desde Paraguay, con la bala adentro. El 10 de agosto de 2011, un año y medio después del disparo, el Estadio Azteca se llenó para un amistoso entre el Club América y la selección de Paraguay. Era un homenaje, y Salvador Cabañas jugó los 2 tiempos, uno con la camiseta del América, el otro con la de Paraguay. Terminó 0-0 y el resultado no le importó a nadie. Lo que la gente fue a ver fue a un hombre caminando otra vez sobre el pasto donde había sido enorme. Hay tomas de esa noche en las que se le ve buscar la pelota con la cabeza antes que con los pies, por instinto puro. Y hay tomas donde se le ve cansado a los 20 minutos. Los 2 gestos son el mismo hombre. Y allá se veía todo. En enero de 2012 volvió al fútbol profesional. Firmó por el 12 de octubre de Itagua, el club donde había debutado, entonces en la tercera categoría paraguaya, dirigido por Rolando Chilabert, hermano del arquero. Ese año el 12 salió campeón de esa división. Después pasó por General Caballero en la segunda y en 2014 terminó en el Tanabe Esporte Clube, cuarta división del estado de São Paulo, Brasil. Ahí colgó los botines. 4 años antes había sido el máximo goleador de la Copa Libertadores. 4 años después estaba en la cuarta división brasileña jugando ratos. Y hasta aquí llega la versión conocida. Esta es la historia que México se cuenta a sí mismo cada 25 de enero. El ídolo al que un narco le arruinó la carrera, el milagro médico, el hombre que sobrevivió. Todo eso es cierto. Y todo eso es la superficie. Porque mientras Salvador aprendía a caminar de nuevo en Buenos Aires, en la Ciudad de México ya estaba pasando algo que nadie le contó a él hasta mucho después. En un juzgado, 7 personas estaban siendo procesadas por lo que le pasó esa madrugada. Ninguna de las 7 había disparado. Primera verdad, los que pagaron primero fueron los empleados. El 11 de febrero de 2010, apenas 2 semanas y media después del disparo, la revista Proceso publicó los nombres de las 7 personas que estaban arraigadas por el caso Cabañas. Vale la pena leerlos despacio porque son gente que probablemente nunca aparece en un video de fútbol. Carlos Fernando Cázares Ocaña, gerente. Farid Dib Cabrera e Iosvani Díaz Díaz, capitanes de meseros. Ender López Luna, Enrique Fischl García y Heriberto González Vargas, vigilantes. Y Javier Ibarra Coronel, afanador, el hombre que limpia el baño. 7 trabajadores de un antro, meseros, cadeneros, el señor de la limpieza. Su abogado, José Antonio Araujo Riva Palacio, dio una conferencia de prensa donde intentó lo único que se podía intentar, que a sus clientes se les acusara de encubrimiento y no de complicidad en la tentativa de homicidio. Su argumento era simple: el agresor material ya estaba identificado. Lo que quedaba en el caso de los empleados era un delito menor, con penas de 6 meses a 5 años. Ese mismo mes, la autoridad capitalina informó que la única irregularidad detectada en el bar hasta ese momento era la violación al horario de funcionamiento. Léelo otra vez. La única irregularidad era el horario. Un hombre entró armado al lugar. Le dispararon en la cabeza a un futbolista dentro del baño. El agresor salió caminando por la puerta. Y la irregularidad administrativa era que cerraban tarde. Cázares pasó más de un año detenido. Lo contó en 2025, con la distancia que dan 15 años. Dice que fue a declarar como testigo y ya no salió, que lo arraigaron junto con otros 7, incluido el señor del baño.
y que como el agresor estaba prófugo, el sistema necesitaba a alguien. Usó una palabra que se le quedó pegada desde entonces: chivo expiatorio. Ahora hay que ser justos, porque esta historia se merece que la contemos completa y no a conveniencia. El baño sí se limpió, eso no lo inventó nadie, aparece en las declaraciones del expediente. Las cuentas de la noche sí se borraron del sistema, y eso destruyó la posibilidad de reconstruir quién estuvo sentado con quién. Y según el propio expediente citado por Reporte Índigo, la orden de dejar pasar a un hombre armado salió de la gerencia del lugar. Esa orden tiene nombre y es el mismo hombre que después decidió el destino de la ambulancia. Las dos cosas conviven en la misma persona, la que le abrió la puerta a un tipo con pistola y la que, según su relato, evitó que Salvador terminara en un hospital sin el equipo que necesitaba. Así son las historias reales. Nadie es de un solo color. Lo que sí es desproporcionado es el reparto de la factura. Mientras 7 empleados de un bar quedaban arraigados en febrero de 2010, José Jorge Valderas Garza estaba libre y no andaba escondido en una sierra. Se movía por la Ciudad de México y por los municipios del Estado de México que él mismo operaba. Siguió así casi un año entero. Al contador, el escolta que estaba fuera del baño, lo detuvieron el 23 de junio de 2010, 5 meses después del ataque. Fue él quien dio el relato más crudo de lo que pasó adentro, el que ya escuchaste. La voz del JJ anunciando lo que iba a hacer, el disparo y el elemento de seguridad diciéndoles que se fueran. Un dato que casi nadie recuerda: el contador volvió a ser detenido en 2022, 12 años después de los hechos, en un caso relacionado. Y mientras tanto, el negocio se caía. Los dueños del bar salieron a la prensa en marzo de 2010 con un reclamo específico. Decían que habían entregado copias certificadas de licencias con más de 25 años de funcionamiento. Decían que su gerente había declarado más de 8 horas seguidas el 29 de enero y que colaborar con la investigación había terminado con él en la cárcel. Y describían un limbo administrativo digno de una comedia negra. Metieron un amparo contra la clausura y tanto el jefe de gobierno como la delegación respondieron que el lugar no estaba clausurado. No estaba clausurado y tampoco podía abrir. El bar cerró para siempre en 2010. Nunca volvió a operar con ese nombre. Toda una ciudad necesitaba entender lo que había pasado, y lo único que había disponible para castigar era un puñado de empleados de servicio y una cortina metálica bajada. La responsabilidad de fondo, la que explicaba por qué un operador de los Beltrán Leiva podía entrar armado a un antro de moda en la colonia Nápoles y salir caminando después de disparar, esa nunca se tocó. Todos en ese bar sabían quién era el JJ. Lo dijo el reportero Carlos Jiménez con todas sus letras al reconstruir el caso. En el bar se sabía perfectamente quién era ese hombre y para quién trabajaba. Se sabía que era gente de la Barbie. Y aún así entraba, se sentaba, pedía la mesa de siempre. Ese es el punto que México prefirió no discutir en 2010. Una discusión de borrachos en un baño chico alcanza para explicar el disparo. Lo que no alcanza a explicar es cómo terminaron los dos parados ahí. La vida nocturna de la capital y el crimen organizado llevaban años compartiendo mesa, todo el mundo lo sabía, y a nadie le convenía decirlo en voz alta. Los futbolistas entraban por la misma puerta que los sicarios, los meseros aprendían a quién no se le pide identificación, los cadeneros aprendían a quién no se le revisa. Hasta que una madrugada eso le explotó en la cabeza al goleador del América. Y aquí viene la parte donde esta historia se pone verdaderamente incómoda, porque después de un año prófugo, el JJ finalmente cayó. Y todo el país pensó que ahí empezaba la justicia. Se equivocaron. Segunda verdad, el hombre que le disparó a Salvador Cabañas nunca fue condenado por dispararle a Salvador Cabañas. Vamos por partes, porque este dato suena a error y no lo es. En enero de 2011, casi un año después del ataque, la Policía Federal capturó a José Jorge Valderas Garza en Bosques de las Lomas, una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Le aseguraron armas de fuego, dinero en efectivo en pesos y en dólares, cocaína y documentos de identidad falsos. Un detalle sobre esa captura dicen mucho de cómo se manejó todo. La fecha exacta cambia según el medio que la reporte. Algunos la ubican en enero de 2011, otros en abril del mismo año. Ese nivel de desorden acompañó al expediente desde el primer día. Horas después de la detención, el JJ dio una entrevista a TV Azteca. En esa charla soltó una frase rara para un hombre acusado de intento de homicidio. Contó que a los 13 o 14 años quería ser sacerdote, y él mismo se sorprendió del cambio. Después, frente al Ministerio Público Local y frente al Federal, hizo lo que hacen todos. Se negó a declarar. El entonces titular de la Procuraduría Capitalina, Miguel Ángel Mancera, salió a decir públicamente que la hipótesis seguía firme. Para la autoridad, el que disparó fue él. Había una orden de aprehensión girada por la juez 30 penal del Fuero Común por homicidio en grado de tentativa.
Y ahí, adentro del proceso, el JJ armó su defensa. Dijo que él no había disparado. Dijo que el disparo lo hizo su escolta, Francisco José Barreto, el contador. El mismo hombre que, cuando lo capturaron, declaró que venía entrando al baño y escuchó al JJ anunciar lo que iba a hacer. Dos hombres señalándose entre ellos, un arma que nunca apareció, un baño que alguien limpió antes de que llegaran los peritos, las cuentas de la noche borradas del sistema y una víctima con daño cerebral que, por indicación médica desde el primer día, no recordaba nada de lo ocurrido en ese baño. Todo lo que hacía falta para que un caso se pudra estaba puesto sobre la mesa antes de que empezara. Ahora mira la cronología judicial completa, porque es lo que casi ningún video sobre Cabañas te muestra. Septiembre de 2011. Primera condena contra el JJ. 3 años de prisión por uso de documentos falsos. Credenciales de lector apócrifas. Febrero de 2019. Segunda condena. 20 años de cárcel y 500 días de multa, dictada por un juez federal en Toluca, por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud. La Fiscalía General de la República lo informó en un comunicado. En ese mismo comunicado se aclaró que el proceso por la tentativa de homicidio contra Cabañas seguía abierto. 9 años después del disparo. Seguía abierto, 31 de octubre de 2022. Tercera condena, 36 años de prisión, dictada por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Veracruz, con sede en Villa Aldama. Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión de cocaína con fines de comercio y portación de armas de uso exclusivo del ejército. 11 años de proceso penal para llegar a esa sentencia. Hoy está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, en Chiapas. Suma las 3 condenas y verás que en ninguna aparece el nombre de Salvador Cabañas como delito. Ni una. 36 años por narcotráfico y lavado, 20 por delincuencia organizada, 3 por credenciales falsas y por meterle una bala en la cabeza al goleador del América delante de decenas de testigos, 0. Cuando la agencia AFP publicó la nota de la condena de 2022, hizo lo que había que hacer. Preguntó a la fiscalía en qué estado estaba la causa por intento de homicidio contra Cabañas. No obtuvo respuesta. Así de simple. Un periodista pregunta por el expediente más famoso del deporte mexicano y del otro lado hay silencio. Hay que decirlo con precisión porque la precisión es lo que hace que esta historia importe. El JJ va a pasar décadas en la cárcel, eso está resuelto. El país está más seguro con él adentro. Lo que quedó sin resolver es otra cosa y es específica. Ninguna sentencia dice que él le disparó a Salvador Cabañas. Ningún juez lo estableció como hecho probado. Ninguna resolución le puso nombre a lo que pasó en ese baño. Para la ley mexicana, 15 años después, lo que le pasó a Salvador Cabañas sigue siendo una pregunta abierta. Y por eso el motivo tampoco se resolvió nunca. Existen 3 versiones sobre por qué le dispararon y las 3 circulan hasta hoy sin que ninguna esté probada judicialmente. Vale la pena ponerlas juntas con su etiqueta cada una. Versión 1, la del expediente. Una discusión por los goles. El América había perdido en Morelia, el JJ le reclamó su falta de gol, Cabañas le respondió mal y la cosa escaló hasta la pistola. Es la versión que quedó asentada a partir de la declaración del encargado del baño y es la que sostuvo la autoridad. Versión 2, la del propio Salvador. En un evento público en octubre de 2021, Cabañas dijo que el JJ había apostado en contra del América en un partido en el que él terminó marcando y que ahí venía el rencor. Anunció incluso que lo iba a contar completo en una película sobre su vida. Es su versión y hay que tomarla como lo que es, el recuerdo reconstruido de un hombre que perdió justamente ese recuerdo. Versión 3, la periodística. En su libro Emma y las otras señoras del narco, la periodista Anabel Hernández publicó un relato distinto, que el ataque tuvo que ver con la actriz Arles Terán, a quien el libro vincula sentimentalmente con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, jefe directo del JJ. Hernández reproduce ahí una amenaza escrita atribuida a la Barbie contra la pareja del JJ, donde se afirma que lo de Cabañas fue por meterse con Terán. Aquí toca ser claro por partida doble. Arles Terán ha negado públicamente y de forma reiterada haber tenido cualquier relación con Valdés Villarreal, e incluso ha dicho que jamás lo conoció en persona. Y ninguna autoridad mexicana ha respaldado esa versión con una investigación formal. 3 explicaciones. Ninguna con sentencia detrás. Y el hombre que podría haber contado la verdad completa, perdió esa parte de su memoria en el mismo segundo en que le quitaron la carrera. Aquí es donde mucha gente se queda. Se indigna con el sistema, apaga el video y sigue con su día. Es una reacción razonable. Pero la parte más dura de esta historia todavía no pasó. Porque mientras México discutía sentencias y jurisdicciones, del otro lado del continente estaba desapareciendo el patrimonio que Salvador había tardado 15 años en construir.
Y esa parte de la historia se juega entre gente que se sentaba con él a la misma mesa. Tercera verdad, la que casi nadie en México conoce. Noviembre de 2010, 10 meses después del disparo, María Lorgia Alonso, entonces esposa de Salvador, dio una entrevista al diario ABC de Paraguay que después levantó la revista Proceso. En esa entrevista dijo que el dinero se había esfumado, que ya no había recursos para pagar la rehabilitación de su marido, que con lo que quedaba tenían para comer hasta diciembre. Y dejó una frase que resume el derrumbe mejor que cualquier cifra. Dijo que antes vivían en una cajita de cristal. En esa misma nota anunció que iba a vender los vehículos y que ya había puesto los anuncios en los diarios. 10 meses. De campeón de goleo de la Copa Libertadores a vender los coches por el periódico. Al mismo tiempo aparecieron dos frentes más. Salvador reclamaba al América el pago de $1.300.000. La postura del club fue que habían cubierto hasta el último peso del contrato vigente. Y por el otro lado, su exrepresentante, José María González, lo estaba demandando a él por dinero, y contó públicamente que en su momento le había prestado para que no lo detuvieran en México por evasión fiscal. Esa última frase merece detenerse, porque en 2014, María Lorgia le dijo a Proceso algo que cambia la lectura de todo, que antes del atentado el fisco mexicano ya le había congelado los bienes a Cabañas. Según ella, todo el dinero se lo llevó el fisco y todavía faltó para terminar de pagar. Si eso es exacto, el desastre financiero ya estaba en marcha antes del disparo. La bala llegó a una estructura que ya estaba agrietada. En esa misma entrevista, ella repartió culpas en otra dirección. Dijo que le entregaba una mensualidad a la familia Cabañas, pero se la daba a la madre porque si se la daba a Salvador, se la quitaba a su cuñado, Amancio Rojas, que para entonces se presentaba como su representante. Y del otro lado, la familia decía exactamente lo contrario sobre ella. Aquí hay que frenar y ser honestos. Este pedazo de la historia es un pantano. Cada parte acusa a la otra y cada parte tiene un interés económico directo en el resultado. Lo único que se puede hacer es apegarse a lo que quedó por escrito en un expediente judicial. Y hay uno. En marzo de 2019, Salvador Cabañas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Paraguay. El fiscal Martín Cabrera pidió al Banco Itaú el extracto completo de la cuenta desde enero de 2010. El resultado lo publicó el diario ABC Color y es de esos documentos que se leen 2 veces. La cuenta tenía $400. 400. En la cuenta del hombre que había sido el máximo goleador de la Copa Libertadores 2 años seguidos. Y hay un detalle todavía más frío. Según ese mismo informe bancario, cerca de $1,000 fueron retirados incluso después de que Salvador presentara la denuncia. La denuncia hablaba de un faltante superior al $1,500,000 y señalaba como presuntos responsables a su expareja y a su exrepresentante. El fiscal pidió además copia del contrato de apertura de la caja de ahorro en dólares, porque había indicios de que en ese contrato se había fijado un tope. Los retiros grandes debían hacerse con el consentimiento de los dos titulares. En ese proceso declararon los padres de Salvador. Dionisio Cabañas explicó la secuencia. Mientras su hijo estaba en rehabilitación en Buenos Aires, quienes manejaban sus bienes eran su pareja y su entonces manager. Ese esquema duró unos 6 meses, hasta que ella denunció al empresario y quedó administrando sola. Después vino la separación, la propuesta de repartir bienes por mitades y el estancamiento. El cuñado Amancio Rojas declaró que a Salvador le hicieron firmar documentos. Y María Lorgia respondió con su propia acción legal, una demanda por reconocimiento de matrimonio aparente. Su defensa pública siempre fue la misma, que ella no dilapidó nada, que el problema venía del fisco mexicano y del entorno del jugador, que a Salvador lo manipulaban porque después del disparo quedó, en sus palabras, como un niño. Cifras que se manejaron en la prensa paraguaya y mexicana a lo largo de los años. Una fortuna que rondaba los $3 millones al momento del atentado y un patrimonio inmobiliario que su abogado evaluó en 2025 por encima de los 6 millones. Entre esas propiedades había una que ya conoces, el complejo deportivo de Villa Elisa, el SC10, las canchas que había mandado construir con los goles del América. En 2025, Salvador Cabañas decidió venderlo, y ahí explotó lo último que le quedaba por perder. En septiembre de 2025, sus 2 hijos, Mía Ivonne y Santiago Cabañas Alonso, promovieron ante la justicia paraguaya un juicio de insania contra su padre. Lo que pedían era que un juez lo declarara incapaz por una supuesta falta de discernimiento derivada del balazo y que se nombrara un curador para administrar sus bienes. El curador propuesto era Santiago. 15 años después del disparo, sus propios hijos fueron a un juzgado a pedir que lo declararan mentalmente incapaz. El abogado de Salvador, Jorge Esquivel, dijo públicamente que detrás de la demanda había intereses económicos y que sus hijos estaban siendo influenciados por terceros. Es la versión de una de las partes y así hay que tomarla. Los hijos, hasta donde llega el registro público, no han detallado sus motivos más allá de lo que consta en el escrito judicial,
que las secuelas del atentado le impiden administrar su patrimonio. Salvador aceptó someterse a todos los estudios. Canceló un viaje que tenía programado a la Ciudad de México, un compromiso con las leyendas de la América, para presentarse en el juzgado. El 12 de septiembre de 2025 entró a una audiencia en el Poder Judicial de Asunción a que un perito decidiera si su cabeza servía. La psiquiatra forense designada, María del Pilar Fresco Arrom, concluyó que no existían datos suficientes para configurar un diagnóstico de trastorno mental. Saliendo de esa audiencia, Salvador declaró a ABC Color que estaba contento por haber declarado todo y haber salido bien. Dijo que está íntegro para seguir con sus actividades, que viaja, que trabaja, que sigue ligado al fútbol. Y en esa misma conversación soltó, casi de paso, la frase más triste de toda esta historia: que hace tiempo no tiene contacto con sus hijos. El 29 de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial José Villalba Báez rechazó la demanda, la calificó de notoriamente improcedente. Y de paso rechazó las diligencias adicionales que pedían los demandantes, entre ellas la conformación de una junta médica y la incorporación de datos patrimoniales, por considerarlas, en sus palabras, inconducentes, superfluas y dilatorias. En la resolución, el juez describió al hombre que tuvo enfrente. Escribió que encontró una persona plenamente consciente, lúcida, expresiva, con muy buena memoria, sin ninguna idea delirante, perfectamente advertida de la realidad y de las personas que la rodean, con plena capacidad para cuidar de sí mismo y administrar sus propios bienes. Léelo despacio porque es enorme. Un juez paraguayo tuvo que escribir en una resolución oficial en 2025 que Salvador Cabañas está entero. Tuvo que dejar constancia legal de que el hombre al que un narco le metió una bala en la cabeza en 2010 piensa, recuerda y decide. Y lo tuvo que escribir porque se lo pidieron sus hijos. Al día siguiente del fallo, el 30 de octubre de 2025, Salvador habló con el diario Extra de Asunción. Dijo dos cosas: que se había hecho justicia y que había decidido perdonar a sus hijos, perdonarlos. Para dimensionar esa frase hay que retroceder a enero de 2020. En esa fecha, en una entrevista con la agencia AFP por los 10 años del atentado, a Cabañas le preguntaron por el hombre que le disparó. Su respuesta fue que estaba bien, que ya se había olvidado de eso, que perdonaba al tipo que le hizo eso y le destruyó la carrera, y que lo importante era que seguía vivo. Perdonó al narco que le quitó el Mundial, el Manchester United, la vista de un ojo y la mitad de la movilidad del cuerpo. Y 5 años después perdonó a sus hijos por llevarlo a un juzgado. Ese hombre tiene la bala todavía dentro de la cabeza. Ahora, la parte que hay que desmontar antes de cerrar, porque el mito le hizo casi tanto daño como los hechos. Durante años circuló por internet la historia de que Salvador Cabañas terminó de panadero, arruinado, amasando pan en el negocio de sus padres en Itauguá. Salió en notas, en videos, en publicaciones virales de TikTok con música triste de fondo. Él lo ha desmentido varias veces. Lo explicó con detalle en una entrevista con el canal del Escorpión Dorado. Un fotógrafo le pidió una foto con los trabajadores de la panadería de la familia, un negocio que él mismo les construyó años antes, y de esa sola imagen nació una leyenda de miseria que nunca fue real. La realidad de su vida hoy es menos cinematográfica y más digna. Vive en Paraguay, se mantiene con los ingresos de sus propiedades, viaja seguido a México y a Estados Unidos para jugar con las leyendas del América, y cada vez que vuelve a Coapa los jugadores actuales se le acercan como si estuvieran conociendo a alguien de un libro. Trabajó en las categorías infantiles del Independiente de Campo Grande. Estuvo en el cuerpo técnico de Cafetaleros de Chiapas en 2020, de vuelta al estado donde había empezado su historia mexicana. Abrió una academia de fútbol en Cuemanco, al sur de la Ciudad de México. Da charlas a chicos. Un hombre que sigue trabajando 15 años después de que le dispararan en la cabeza. Ahora quiero que juntemos las piezas porque este caso significa algo más grande que un jugador. El 25 de enero de 2010 es la fecha en la que el narcotráfico mexicano y el fútbol mexicano se tocaron delante de todos. Sin metáforas, sin sospechas, sin versiones. Un operador del cártel de los Beltrán Leiva le disparó en la cabeza al mejor delantero de la liga, en un baño, en un antro de moda a las 5:18 de la mañana y salió caminando. Y la respuesta del sistema fue arraigar a 7 meseros y cadeneros, dejar el arma sin encontrar, perder 4 horas antes de entrar a la escena y dejar la causa por tentativa de homicidio abierta durante 15 años. Eso también es parte de la historia del fútbol mexicano, aunque no salga en los resúmenes de la Liga MX. Después de aquella madrugada, los antros siguieron abiertos, los futbolistas siguieron saliendo, el país cambió de escándalo en 2 semanas. Y del caso Cabañas quedó lo que queda siempre en México: un aniversario, unas fotos de archivo, un titular de una línea y la costumbre de contar la mitad amable.
La bala nunca salió de su cabeza, el expediente nunca se cerró, la fortuna nunca pareció completa y el hombre siguió caminando de todos modos. Hay una cosa que quiero dejar clara antes de terminar y es lo que más me impresionó al armar este video. Todos los que aparecen en esta historia perdieron algo. El JJ va a pasar décadas encerrado, el gerente del bar pasó más de un año detenido, su exesposa terminó, según la prensa paraguaya, trabajando en una casa de cambio para pagar deudas. Sus hijos perdieron un juicio y, por lo que él mismo cuenta, perdieron el contacto con su padre. El único que no perdió la cabeza, en el sentido más literal y más figurado que existe, fue el hombre que recibió el disparo. Salvador Cabañas tiene 45 años, vive en Paraguay, viaja, trabaja, sigue ligado al fútbol y perdonó a todo el mundo. Y esa es la historia que el fútbol mexicano prefirió resumir en una línea. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte lo último. Suscríbete a Fútbol Oculto, no por el algoritmo, porque hay historias que se cuentan una sola vez, mal y rápido, y después se quedan 15 años esperando a que alguien las cuente completas. Esta era una de esas. Cada suscriptor de este canal es un voto para que las siguientes también se cuenten enteras. Y déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Tú crees que el fútbol mexicano le quedó a deber a Salvador Cabañas? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Y si conoces a alguien que creció viendo a Chava rematar de cabeza en el Azteca, mándale este video. Hay gente que lleva 15 años creyendo que esta historia terminó en un quirófano. Nos vemos en la próxima historia.